Durante el desarrollo del primer simulacro del 2020, que se realizará el próximo 20 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará en coordinación constante con el personal de todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de mantener el orden público. En el marco de este simulacro, se establecerán dispositivos de seguridad y vigilancia en las zonas de patrullaje asignadas, de acuerdo con los escenarios previstos, para garantizar la evacuación de edificios y de toda la población que participe en este ejercicio. Así lo informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch. Para la realización de estas acciones, la Secretaría desplegará 22,000 efectivos policiales, con un estado de fuerza vehicular de 2,375 unidades, así como un helicóptero del agrupamiento Cóndor, el cual se mantendrá listo para atender cualquier emergencia. Asimismo, participarán 60 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y más de 30 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Además, el monitoreo constante del C2 estará presente en todas las zonas y durante todo el simulacro. Adicionalmente, el personal de la Secretaría realizará de manera continua recorridos móviles y pie a tierra en las inmediaciones de los inmuebles registrados en la plataforma de Protección Civil, para reportar cualquier situación que ponga en riesgo a la ciudadanía, mismas que serán informadas de manera inmediata a través de la frecuencia de radio. Quienes también participarán son los efectivos de la Subsecretaría de Tránsito, que serán los encargados de llevar a cabo los cortes viales y desvíos momentáneos al tránsito vehicular, con el fin de evitar accidentes y permitir el acceso rápido de las unidades de rescate y emergencia. Todo lo anterior para preparar a la ciudadanía durante un sismo hipotético de 7 grados. Cintia Carranza, 21 Noticias.